Bueno, muy buenas noches, compañeros. Hoy Buenas noches, Buenas noches, doctor. licenciado. una- Buenas noches, doctor. vamos a, Buenas con- noches. vamos a continuar con nuestras clases y solo quería pues decirles que no voy a tratar de contestar la comprobación de lectura, pero sí me da la impresión de que no todos fueron a investigar el tema. Algunos fueron alguna medio página o algunos comentarios sobre el tipo de lesiones y no era eso el objetivo. Les dije que era totalmente, había que investigar en algo de medicina forense. Eso únicamente me hace llegar a la conclusión de que volverles a repetir algo. No quiero crear médicos forenses. No estoy creando médicos forenses. Y lo único que necesitamos es que el abogado o que los futuros abogados vayan entendiendo todo lo que las características y la función que ejerce el médico forense y los peritos dentro de un proceso penal, para que en el momento de estar dentro de ese proceso podamos entender. Entonces, las preguntas que se hicieron son más preguntas de lógica. Y entonces, sí, tengamos un poquito de más cuidado. Recalcarles que yo no pregunto nada que no haya dicho. Y que que cuando hice las preguntas, yo mismo les di los cuatro temitas o 4 títulos sobre lo que iba a ser el examen. El año pasado, les cuento que la primera comprobación de lectura fue de los 2 temas que ustedes tienen. Esos 2 temas los vimos en una sola, pero debido a eso yo pensé que era demasiado y puse poco para investigar. Sin embargo, pues creo que no todos, y entonces vamos a ver ahí cómo vamos a quedar y tratar de ayudar a toda la gente, porque las notas, hay buenas notas, no hay las excelentes notas que yo hubiera querido, pero sí vamos a tener que hacer algo para poder ponernos de acuerdo. El día de hoy vamos a ver ya un tema un poquito muy extenso y que hace precisamente decirles que es sobre la balística forense. No me interesa de que conozca que la marca del arma, a cuántos metros o milímetros o tanto caminan por segundo, de qué tamaño son. ¿No? Hay características en las cuales los peritos forenses son los encargados, los peritos balísticos, y entonces eso va a ser importante para que nosotros podamos identificar y saber de lo que se está hablando. Entonces, por lo tanto, vamos a iniciar la clase de hoy. Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, el día de hoy, pues, vamos a ver lo que es la balística forense. Más que todo nos interesa, eso sí,
saber qué es la balística forense. Calabuig pues nos dice claramente que son aquellos efectos lesivos, o sea, todos aquellos efectos dañinos que producen sobre el organismo los disparos realizados con armas cargadas de diversos tipos de pólvora u otros explosivos, o sea, las armas de fuego. Y todas estas armas de fuego pues están en base a los tipos de pólvora u otros explosivos, pero que a nosotros realmente nos va a interesar que son armas de fuego. Dentro de esa conceptualización, pues la balística viene de latín ballista, que quiere decir arrojar, el arte de lanzar proyectiles que en un tiempo fue usado para la defensa y ataque. Se recuerda que antes pues se lanzaba, el lanzamiento de ciertos proyectiles como piedras y después paja para que incendiaria y todo eso, era la parte de los proyectiles. Ahora, pues ya con el tiempo ya fue definida como la ciencia que estudia las armas de fuego, la balística. El componente que ésta utiliza, que van a ser los cartuchos y todos esos fenómenos físico-químicos que producen al efectuar el disparo y que van a ser analizados por un perito balístico. El perito balístico lo que va a ver es todas esas características, efectos y trayectoria de los proyectiles, así como la deflagración de la pólvora. Deflagración quiere decir que la pólvora, por ejemplo, no explota, sino que la pólvora se quema, hace llama. Entonces, toda esa deflagración de la pólvora por la boca del tubo del cañón. Entonces, en sí es la balística aplicada a la criminalística. Y por eso sí es importante. Las armas de fuego, pues, son instrumentos de dimensiones y formas variadas. Hay por su tamaño, por la forma del cañón, por la forma de cómo se cargan, por el calibre, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, todos estos, lo más importante son todos los efectos violentos que producen, sobre todo aprovechando la fuerza expansiva de los gases que se van a formar después de la salida de un tubo, que es el cañón. Entonces, aquí, pues, ¿qué elementos analizan los peritos? Pues, las armas de fuego, los proyectiles, los fragmentos, que sí son muy importantes, las vainillas, la munición y los perdigones y las postas y las prendas de vestir, elementos con residuos de disparo y restos óseos que requieran estudio balístico. De todas estas 8, pues a nosotros nos interesa lo que son realmente todas estas prendas de vestir y los elementos, los proyectiles y a qué distancia pudo haberse hecho el disparo con un arma de fuego. La balística de campo, pues no es más que la recolección, clasificación y embalaje de todos estos elementos que van a ser prueba o evidencia física desde el momento que los hallaron en el lugar de los hechos. Todo esto es hecho por unos peritos balísticos que van a describir, identificar y analizar las armas de fuego, cartuchos, etcétera, pero que lo más importante para nosotros es que estos peritos deben estar adscritos ya sea al INASIF
o a Gobernación o a la Dirección General de Control de Armas y Municiones, que es la entidad que regula todo lo que son las armas de fuego y las armas blancas, etc. Dentro del qué es lo que nos va a interesar de cómo clasificar las armas de fuego. Pues en su clasificación por su sistema de carga hay algo muy importante. Hay de avancarga, que esto no es más que todas las armas en las cuales tienen que aplicársele la pólvora directamente al cañón. Y la siguiente es la que es la retrocarga, que es que tiene que ir toda esta pólvora en ciertos cartuchos que van cargados dentro del arma y que van a ser accionados. Y entonces, ¿por qué nos puede interesar? Por el tipo de la lesión que pueda provocar la pólvora, que es muy diferente entre la avancarga y la retrocarga, únicamente a sabiendas de que eso es lo más importante que a nosotros nos pudiera interesar. Luego, pues, por su funcionamiento, pues también hay armas automáticas, semiautomáticas y de repetición. Realmente, pues, el tamaño, depende del tamaño, así va a ser la lesión que se le va a provocar a la persona. Y entonces es lo único, eso lo tendrán que dilucidar los peritos. Y luego, por su destino, pues sí es bastante importante porque pueden haber diferentes diferencias, valga la redundancia, y hay armas de guerra, hay armas de caza, armas de defensa personal y armas deportivas. Las de defensa personal, pues se supone que no es tan de poco calibre porque es un arma bastante grande. Las armas deportivas, pues son muy diferentes y lo lesivo es muy diferente a lo que corresponden a las armas realmente dañinas o lesivas. Por su calibre, pues lo más importante es saber que hay armas de grueso calibre, de mediano calibre y de pequeño calibre. Esto lo único que va a hacer que tratemos de entender es que por el calibre, pues el tipo de lesión no va a ser la misma y el trayecto que va a seguir un proyectil de cada una de ellas, pues no va a ser lo mismo. Y por la distancia del disparo, eso sí, hay armas de corta distancia y de larga distancia. Las armas de corta distancia, hay armas cortas, en tamaño, cortas, y armas largas. Y de larga distancia, pues van a haber armas cortas y también armas largas. Y eso es por la distancia del disparo. Las características del daño al penetrar en su objetivo, pues van a ser distintas cuando son de corta o de larga distancia. Luego, ¿qué es la balística en sí? Se divide en varias partes con respecto a las armas de fuego, y entonces hay una balística interior. ¿Interior a qué? Interior al arma.
Y la balística interior es el estudio del proyectil en el arma de fuego. Comprende el estudio integral del arma de fuego en sí, cómo percuta, cómo está hecho el cañón y la diferencia y la clave que tenga que tener las estrías y cómo pueda salir. Cada cañón pues va a tener una identificación y entonces así todo eso lo lleva a la Dirección General de Control y Armas y Municiones. Y entonces lo más importante para nosotros es saber que hay una balística interior que estudia el arma en su interior. También está la balística intermedia. En la balística intermedia, lo que más nos interesa a nosotros en el curso son esos fenómenos ocurridos en proximidades de la boca del cañón, fuera del tubo hasta que el proyectil deja de ser impulsado por los gases. Y es por todos esos fenómenos que suceden y todo lo que van a desprender y la unión de todos estos restos que puedan haber con la persona. Y entonces que puede dar indicios de quién pudo haber disparado el arma. La balística exterior, pues como su nombre la indica, trata más que todo el movimiento del proyectil en la atmósfera, desde que cesa la acción de los gases impulsores hasta que llega al objetivo. Estudio más que todo del proyectil en su travesía por el aire. Y eso sí va a ser muy importante porque no es tanto la balística interior, sino como desde el momento en que se produjeron todos los gases y sale el proyectil hasta que llega a su punto de origen. Y aquí en esto, antes, exactamente en donde topa, ahí van a existir una serie de efectos que sí son importantes de conocerlos. Para ello, pues, es muy lógico que tengamos que conocer la otra parte de la balística, que es la balística de efectos, y que esta pues se encarga del estudio de las consecuencias de los efectos que produce el proyectil disparado por un arma de fuego, desde el primer impacto hasta que queda detenido. O sea que ven todos los mecanismos de acción, efectos y consecuencias de los proyectiles hasta que llegan a su objetivo. Entonces, de ello, pues es importante que nosotros al decir la trayectoria balística, pues que sepamos de que aquí al haber una deflagración, sale el proyectil y va a llegar hasta pegar a su objetivo. Pero esto está desde el punto de vista a una distancia para que se logren dar todos estos objetivos. Y va a depender de la distancia que esté el cañón de este objetivo. Mientras más cerca, los efectos van a ser diferentes. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Al momento de ser disparado un proyectil, pues hay vibraciones moleculares, se provoca una propulsión, el proyectil rota dentro del conducto cilíndrico del cañón y provoca incluso movimientos anormales de cabeceo, pueden dar vueltas, piruetas,
Y hay un momento en que, debido a la forma del cañón y las estrías y todo, vuelve a su lugar y sale del cañón. Y entonces, al seguir toda esa trayectoria, va a llegar a topar con su objetivo. Al topar con el objetivo, o sea, con los tejidos, se va a producir un orificio de entrada hacia los tejidos. Cuando hablamos de una herida abierta, pues cortante, perdón, una herida abierta, decíamos que tenía características de un óvalo, pero aquí la piel al entrar se provoca una contusión y los bordes de la herida, obviamente por la trayectoria que lleva el proyectil, no se van a ir hacia afuera, se van hacia adentro. O sea, hay se vierten y se meten, y el proyectil, al encontrar tejido más suave, provoca una cavidad temporal, porque la energía que despide el proyectil, y sobre todo cuando hay proyectiles de más alta velocidad, una velocidad y más alta y súper alta velocidad, entonces provoca una cavidad temporal en todos los tejidos, los expande y posteriormente continúa su trayecto, y la cavidad ya se queda permanente, ya expuso toda su energía y continúa el proyectil hasta que logra llegar al otro punto, o sea, a poder salir y provocar un orificio de salida, o bien, si fuera de mucha velocidad, puede irse hacia otros lados internamente y no salir, pero provocar mucho más daño, que es esa onda expansiva que va a producir el proyectil. Dentro de ese trayecto, al formar la cavidad temporal, el proyectil también puede sufrir, se mueve, da piruetas, puede dar vueltas, y de esto va a depender si sigue perpendicular o puede quedarse internamente y provocar mucho más daño. Eso es lo más importante. Entonces, el forense lo primero que hace es ir a analizar la lesión y el orificio de entrada. Aquí se debe analizar el plano de la ropa y de los tejidos, que puede perfectamente, pues aquí es la cabeza, pero puede tener restos de tejido, de ropa, y si no, pues se puede ver la herida, la contusión que provoca, y los bordes hacia adentro, demostrando que es un orificio de entrada. Hay un deshilachamiento de tejido, no hay otra forma de decirlo, y esto es más que todo en forma de cruz. Parte de esos tejidos que se queman, y sobre todo, mientras más grande es la quemadura, esto va a determinar a qué
distancia pudo haber estado el objetivo, que es este, hacia el cañón de donde salió, del arma de donde salió el proyectil. Aquí es donde los planos pues aquí están los planos de la piel, los signos que aparecen van a ser debidos a que el arma o el proyectil o la pólvora, todos esos efectos que producen y que realmente son trascendentes médicamente y legalmente, ya que a partir de ellos puede establecerse en primer lugar de que se trata de una lesión por proyectil de arma de fuego. Acuérdense, se recuerdan que hay lesiones de arma blanca que tienen su orificio de entrada y su orificio de salida y que puedan dar a equivocarse y ser similar a una lesión de arma de fuego. Sin embargo, buscando todas esas consecuencias de pólvora y de quemadura, pues ahí es donde el forense puede diferenciar exactamente el tipo de lesión. Los efectos del cañón del arma también es muy importante. Estos efectos no son siempre de observación constante y se puede determinar, por ejemplo, cuando el cañón ha sido apoyado sobre la piel, tanto con fuerza o como que fuera con el mismo cañón tocante, querer como golpear o como señalar a alguien y que de repente se dispare el arma y entonces así es como se van dilucidando las formas y el tipo de lesiones que se puedan provocar. Aquí hay que analizar la combustión, o sea, de la pólvora y la salida del proyectil, y ya que el metal alcanza grandes temperaturas y entonces hay lesión de quemadura. Agregado a la lesión de quemadura, hay un área equimótica, o sea, de contusión. Se recuerdan que la equimosis es producto de una contusión. La equimosis solo es que ante el golpe han sangrado ciertos vasos debajo de la piel y entonces queda ese morado y entonces por eso es importante el análisis de todo ello. En una forma gráfica, pues aquí está una herida exactamente en la cual hay un área equimótica, un área de contusión que forma un anillo al evertir la piel con el orificio de entrada, exactamente en la forma que tiene el cañón. O sea que se puede ver que fue una lesión de quemarropa, un signo de lesión en quemarropa o a boca de jarro, como establece. Esta es el orificio de entrada, se produce un área bastante extensa y como no se mira restos de pólvora, se puede ver que ha sido disparado a una distancia prudencial. No es a corta distancia, sino es un poquito más separado. Y así es como van dilucidando los peritos balísticos la forma y a qué distancia pudo haberse disparado ese proyectil.
En ello es importante los orificios y el trayecto. Pueden haber no solo un orificio, incluso recuerden, puede haber un solo proyectil que, por ejemplo, haya entrado y dentro del trayecto y que produjo la lesión, como es dependiendo su velocidad, si es de alta velocidad, puede salir y volver a entrar por otro lado. O bien provocar dos orificios de entrada, uno que entra en la persona en la primera, sale su orificio de salida, pega en algún lugar, en una pared o en algún otro objeto y se provoca al tope y vuelve a pegar en la persona y provocar una herida como que fuera un disparo. Son situaciones excepcionales, pero que se pueden dar. En las lesiones en el trayecto del proyectil hay mucho desgarramiento y dislacera, que es eso lo que dicen deshilachado, que su palabra correcta es dislacera y desgarra las partes blandas. O sea que las partes blandas son las cerosas. O sea, después de la piel hacia adentro va todo lo que es la parte cerosa, donde hay ya no hay piel, ya no es epidermis, y ya más adentro se encuentran vísceras e incluso estructuras de vasos sangrantes y nervios que muchas veces son vitales. O incluso pegar ya en situaciones óseas y provocar aún mucho más hemorragia. En lo que son los orificios, en la balística forense, pues es importante el tipo de lesión que uno pueda, o el forense pueda encontrar. Esto es lo que les decía del cañón tocante, cuando con el mismo cañón usted mire que o le quiere provocar con el cañón, provocarle alguna lesión y de repente le dispara. Y entonces la lesión es un poco desgarrante, dilacerante, y entonces es por cañón tocante. O cuando es a quemarropa y que produce este halo, que es negro, este halo negro que es el área de donde marca la pólvora, la quemadura de la pólvora, y el halo, el anillo, este anillo, el anillo de contusión y la parte del orificio penetrante. Ese es cuando esa quemarropa queda prácticamente tatuado el cañón del arma. Cuando es a corta distancia, hay restos de pólvora. A corta distancia, de más o menos a 60 centímetros, y entonces hay restos de pólvora y van tatuando. Dependiendo mientras más negro se ponga, más cerca y más se va acercando hacia la quemadura. Y cuando es a larga distancia, no hay pólvora. Únicamente hay un anillo de contusión y el orificio de entrada. No es nada de... Esto sí es importante que uno lo entienda cuando están hablando de proyectil, de herida con un orificio de entrada
hubo un orificio de salida. Por lo tanto, ya viendo que hay un orificio de entrada, puede haber un orificio de salida. En el orificio de entrada, la piel se va hacia adentro por la acción del proyectil. Y en el orificio de salida, la piel se desflora y es hacia afuera, se destruye. Ahí no va a haber ningún anillo, ni ningún tatuaje. O sea, ¿qué es lo que ahí están? Bueno, no va a haber ningún anillo, ningún tatuaje. Y entonces, esto es lo que nos hace tratar de entender cuáles son los orificios de entrada y cuáles son los orificios de salida. Esa piel hacia afuera y contusa es el signo de Romanesque, que es el orificio de salida que se produce en ese orificio de salida de ese proyectil. O sea, hay un orificio de entrada y un orificio de salida. Si tiene pólvora, obviamente es un orificio de entrada. Si no tiene ni anillo ni tatuaje, y entonces únicamente es un orificio de salida. Aquí pues gráficamente esto es un orificio de entrada. Está la contusión, el anillo contuso, toda la contusión alrededor. Obviamente no hay quemadura, restos de pólvora. No fue a corta distancia. Y hay un orificio de salida. La piel está destruida y hacia afuera. Y entonces no hay ningún anillo. Y entonces, por eso se caracteriza como un orificio de salida. Luego, pues es importante saber únicamente pues de que hay heridas por arma de fuego de contacto, o sea, a poca distancia, de 0 a 2 centímetros, a quemarropa y a corta distancia, de próximo contacto, o sea, un poquito más alejado de 2 a 60 centímetros, y heridas a distancia que son de más de 60 centímetros. No es importante que lo sepamos, sino que solo entender de que puede haber una lesión a quemarropa, a corta distancia o a larga distancia. Y luego hay, según la zona del cuerpo donde penetra, heridas sobre zonas blandas y heridas sobre zonas duras, donde la piel tiene inmediatamente por debajo un plano óseo, por ejemplo, el cráneo y el tórax, que ahí hay mucho tejido óseo, hay mucho hueso. Luego, aquí, pues algo más gráfico de lo que les estaba tratando de explicar. Esta es gráficamente, con un dibujo, una lesión a boca de jarro, en la cual el cañón es tocante hacia el área del objetivo. Aquí pues el contacto es firme y el área de contusión es muy grande, a diferencia de lo que es el contacto cuando es en otro tejido que sea tejidos blandos. En el tejido firme, como es de tórax o hueso, se provoca más lesión y más estallamiento de
de hueso, más que en tejidos, que es más área de contusión y de disección de los, o sea que se abre el hoyo y se da esa cavidad que habíamos visto, la cavidad temporal, y que después se hace una cavidad permanente. Igualmente, pues está el disparo a quemarropa, el tatuaje que deja. A corta distancia, lo que son a larga distancia, que lo más importante, por favor, es que solo aparece a larga distancia, solo está la cinta de contusión, o ese anillo de contusión o cinta de contusión, y el orificio de entrada. Entonces no hay nada de restos de pólvora, y entonces es de larga distancia. Únicamente a ese anillo de contusión, más en un dibujo y gráficamente, con imagenología, pues ahí está. El tatuaje o taraceo, que es el que deja cuando es a corta distancia. Es esa quemadura de la deflagración que hay de la pólvora. Ya dije que la deflagración es que porque la pólvora no explota, sino que arde. Y entonces es ese halo y es ese tatuaje verdadero que deja la quemadura, y la presencia de restos de pólvora son las que va a determinar si fue a corta o a larga distancia o a más distancia. Y por último, pues hay que recordar que hay lesiones por proyectiles múltiples. Por ejemplo, como los disparos de una escopeta, que son diferentes. Estos son de varios perdigones. Y las distancias, pues, no son tan importantes. Lo que sí es que muy importante de saber es de que la velocidad que pueda tener ese tipo de armas. La velocidad, mientras a mayor velocidad, mayor energía tiene ese proyectil, y va a tener una expansión mucho más dañina. O sea que ahí, al hablar de expansión, hay proyectiles de alta velocidad y que son expansivas, que provocan al orificio de entrada, provocan lesión. Justamente da una serie de rotaciones el proyectil, y esa onda expansiva que provoca contusiona y destruye tejido, y que puede ser mucho más dañina que otro. Esa lesión provoca más daño, y a mayor velocidad, pues mayor daño es lo que produce. El trayecto de esas armas de alta velocidad, pues también tienen mucho que ver con el tamaño del proyectil, y el orificio de entrada, pues obviamente va a tener mucha más área de contusión, pero el área de salida es totalmente, la piel se desflora. Como ven, eso es lo que yo necesito que entendamos de la balística forense. ¿Qué es balística forense? ¿A qué nos estamos refiriendo con balística? ¿Cuáles son las armas que se deben que provocan los proyectiles? Y que cuando hay una herida de proyectil
de arma de fuego a quemarropa, a corta distancia y a larga distancia. Y que, como sabemos de la pólvora, pues hay armas que por su carga son de avancarga, que se llenan el cañón con pólvora y provocan mayor quemadura, y las de retrocarga, que son los proyectiles normales con cualquier arma de fuego. Creo que esto es a grosso modo lo que es balística. Les recuerdo que el miércoles tenemos nuestro primer examen parcial. Entran todos los puntos vistos hasta el momento, a excepción de la comprobación el tema de comprobación de lectura, no. Solo los temas vistos hasta el día de hoy y el de mañana. Entonces, si hay alguna pregunta, con gusto estoy aquí para contestarles. Doctor, buenas noches. Buenas noches. En el caso de las armas, pensando en un calibre 22, que tiene la peculiaridad de que le dicen de que baila dentro del cuerpo de la persona, porque es a una distancia corta, puede destruir varios órganos dentro del cuerpo. Eso entra también dentro de eso, pero me llama mucho la atención lo de la huella balística que puede dejar una pistola de ese calibre. ¿O es diferente? ¿O se toma de diferente forma por el tipo de calibre? Sí, por el tipo de calibre es obvio que por eso, por el tamaño, el orificio de entrada es diferente. Lo que va a cambiar son las estructuras internas de los proyectiles, ¿verdad? El tipo de proyectil, porque no todos los proyectiles calibre 22 provocan el mismo daño. Sin embargo, por la baja velocidad que pueda llevar, sí tiene sistema de rotación y todo, pero el daño que pueda producir puede ser reparable, a diferencia de la herida de un arma de alta velocidad y mucho menos de súper alta velocidad, en que la energía que desprende dentro del organismo es tan grande que puede hacer estallar ciertos órganos dentro del organismo, y que por eso son que fallecen estas personas. No sé si responde su sí, gracias, doctor. Sí, ¿no? Y realmente también el envenenamiento que puede dar una pistola por el tipo de plomo. El saturnismo, sí, la intoxicación. Sí, mire, hay una serie de armas que se han ido ideando y que han existido, pero que también no es muy nuestra balística forense no debe de ir hasta más allá, porque como les dije al principio, no, mi idea no es hacer los médicos forenses, sino que entendamos lo que quiso hablar el médico forense. Dependiendo del informe que haya dado, así es el abogado litigante, es lo que va a ir a tratar de estudiar, y va a llegar un momento en que si usted es penalista, tiene que ir a leer y buscar algún libro de medicina forense y ser un poquito más explícito en lo que quisieron haber informado. Pero
Al momento, esto es lo más importante que es lo que me interesa a mí, que sepan y que se empapen y que no lleguen, pues que digan, sí, por lo menos sabemos eso y lo vimos en medicina forense, Gracias, doctor. para servirles. ¿Algo más, jóvenes? No hay dudas. Bueno. Buenas noches, Lee. Una consultita. Diga. Para el parcial va a ser como la prueba corta que hicimos. Sí, solo que no con tan poquitas preguntas y tan fáciles. Pero sí, como usted dice, sobre los temas que hemos visto. Vuelvo a repetir, yo no quiero ser de ustedes médicos forenses, solo quiero que entiendan y que sepan lo que un médico forense puede estar hablando. Y entonces eso es lo más importante. Por ejemplo, a ver, les voy a... La pregunta directa que les hice. La respuesta estaba dentro de la pregunta. Entonces, muchos dice, la pregunta dice, ¿cuál es la fase? Entonces, ¿por qué se ponen a explicarme la fase? Pusieron a contestar la fase de tal y tal cosa. Entonces, me hizo tener que revisar los 100 y pico de alumnos porque contestaban y la computadora había tomado las respuestas pues malas, porque lo que tenían que contestar era fácilmente que había una fricción. Al haber fricción, ¿qué le están diciendo a uno? Que había una fase de arrastre. Arrastre. Simplemente. Y entonces, pues, yo creo que era cositas de más lógica, pero que uno no, esa es una experiencia que esperamos que no nos vuelva a ocurrir. Sí, voy a hacer 15 preguntas. Y entonces, pero tampoco no es para asustarse. Diga, Abimael. Buenas noches, solo con una consulta, bueno, sobre la clase, ¿qué impacto puede tener las pistolas tipo pluma, que hay calibre 22, 380, entre otros calibres, si no es tan profundo Sí, es lo que hablamos, ¿va? Una calibre 22 es menos dañina, digamos, a una 380, pero depende la velocidad con la que se pueda efectuar el disparo, que es lo mismo que hablaba nuestro compañero Quiñones, Sergio, ¿verdad? Entonces, pero sí son heridas que producen ciertas lesiones internas y va a depender de la velocidad del arma. A cuánto, a la forma de cómo provoca la percusión para que se haga un disparo y que sea muy letal. Entendida la información. Y en cuanto al examen, entiendo que es el día miércoles, pero en mi programación de trabajo parece que saldré 22 horas, más o menos 10 de la noche. No voy a poder
examinarme ese día y pronto si puedo mandarle una nota de mi trabajo al coordinador para una evaluación de Sí, que le extemporánea. den una excusa y nos la hace llegar a través de Diego y del coordinador, y entonces pues veremos cómo lo podemos ayudar, Abimael. No es, esto es así, así es como nos tenemos que ayudar mutuamente todos. Gracias, Lick. Yo me pongo de acuerdo con Diego. Gracias. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, esto es lo que, miren, no se hagan, yo no voy a preguntar, vuelvo a insistir, nada de lo que yo no haya dicho. Yo lo que voy a preguntar, todo lo he dicho. Y si todo lo he dicho, como alguien me dijo, es que usted solo puso ahí las diapositivas y eso, pues ahí está. Usted no tiene necesidad tanto de ir a buscar su libro, porque usted no va a ser un gran experto, pero ahí tiene las clases y revise, póngase tómese en lugar de ver cuánto quedó la selección de fútbol, ni sabemos cómo quedó. Entonces, pues miramos la clase y sacamos ahí datos de lo más importante. Así es. Buenas noches y nos vemos mañana. Ganamos 2-0. Pues, qué bueno. Esa es buena noticia, Richard. Gracias. Entonces, nos vemos el día de mañana y vamos a ver ya nuestro último punto. El examen, pues ahí vamos a ver cómo nos va. Y sepan que voy a hacer una situación de una campana de Gauss en la comprobación para poder ayudar ahí a todos los compañeros. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, nos vemos. Descanse. Gracias igual. Gracias igual.